La maldición de mi familia. La siguiente historia es un hecho que me atormenta incluso hoy en la actualidad. Lo último que uno podría pensar sobre las personas en las que más confías en el mundo es que sean capaces de hacer algo semejante para hacerte daño, o al menos aquello era mi pensamiento. Antes de saber la verdad sobre esta maldición, la cual llevo arrastrando, la cual fue nada más y nada menos impuesta por mi propia familia. Mi nombre es Ángel, provengo de un pueblo cuyo nombre prefiero omitir, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Mi familia es numerosa, y antes de esto, creí que la misma era unida. Todo comenzó cuando mi padre murió. Este había dejado muy en claro lo que nos correspondía a cada uno como herencia. Pensando así, que de esta forma evitaría las peleas entre nosotros, grave error. Conforme pasaron los meses, comencé a notar ciertas fricciones y desacuerdos por parte de todos mis hermanos. E intenté bajo todos los medios de que estos entraran en razón. Después de todo, por lo que estos peleaban no era más que por un montón de tierra. Y lo que yo más deseaba en el mundo era que estos entraran en razón. Sin embargo, lejos de ayudar a mis hermanos, terminé poniéndolos por alguna razón en mi contra. Ellos comenzaron a confabular a mis espaldas, comenzaron a creer que por alguna razón, mi plan era el quedarme con todo, cosa que no era así. A mí ni siquiera me interesaba mi parte de la herencia, solo quería que mi familia volviera a como era antes de la muerte de mi padre. Pasando de esta manera, los meses hice de manera oficial mi relación con lo que hasta la actualidad es mi esposa, la cual omitiré su nombre dado que no es de relevancia. El último lugar en el que yo quería llevar a mi en ese entonces prometida, era ese hogar en el cual para este momento se había convertido en un ambiente tóxico y roto. No había día en el que no se suscitaran peleas, tanto físicas como verbales, por lo que harto de aquella situación, decidí quitarme del medio e irme a vivir a otro sitio, esperando así que tal vez un día las cosas se arreglaran por sí solas. Me gustaría decir que aquello funcionó, sin embargo, lo único que conseguí fue que aquello fuera el principio de una horrible pesadilla. Recuerdo con mucha claridad la primera vez que noté algo, y aquello fue que mi nuevo hogar comenzó a llenarse de diferentes tipos de alimañas. Cosas como ratas, moscas, cucarachas, gusanos y larvas eran solamente algunos los cuales estaban por todos lados, y sin importar cuánto fumigara o cuántas trampas colocara, nunca parecía ser suficiente. Por las noches, me costaba tanto conciliar el sueño, pues podía escuchar a las ratas correr por todo el cuarto. Sentía a los insectos caminando sobre mi piel, y pronto tanto para mí como para mi esposa, todo esto comenzó a pasarnos factura. El cansancio sin duda comenzó a verse reflejado en nuestro rendimiento laboral y vida cotidiana. Pero a pesar de todo aquello, en mí prevalecía la creencia de que pronto todo iba a estar bien. Una tarde al regresar, luego de un paseo familiar, al tan solo poner un pie en nuestra casa, fuimos recibidos con un horrible y asqueroso hedor, el cual llenó nuestras fosas nasales, provocándonos náuseas y arcadas. Intenté por horas tratar de encontrar el origen de aquel hedor nauseabundo, pero ni poniendo la casa de cabeza logré encontrar una explicación. Aún al recordar aquel olor, me revuelve el estómago hasta hoy en día. La única solución que encontramos, para al menos poder disfrazar un poco el olor, fue poner incienso, pero aún así el olor podría ser apreciable. Sin mencionar que mientras los días comenzaban a ocurrir tanto a mí como a mi esposa, nos comenzaban a aparecer rasguños y hematomas. En primera instancia aquellos fueron esporádicos, sin embargo, aquello llegó al punto de que no había mañana en el que no despertáramos con nuevas heridas. Fuimos con muchos doctores, sin embargo, ninguno de ellos pudo encontrar una explicación lógica o médica al respecto. Por lo que estos se limitaron a únicamente decirnos que necesitábamos algunas vitaminas o medicamentos sin explicarnos de verdad la causa de todo aquello. A pesar de todo, tanto mi esposa como yo, tratábamos de mostrarnos tranquilos y en total control de la situación,
debido a que no deseábamos sugestionar o asustar a mi hijastra, la cual, por fortuna hasta ese momento, no había experimentado absolutamente nada de lo que yo y su madre habíamos sufrido, pero eso cambió un trágico día. Recuerdo aquella mañana, más claramente que cualquier recuerdo que he tenido, y es que salí a buscar a nuestro gato, ya que era hora de darle de desayunar, pero en su lugar encontré una enorme y asquerosa rata muerta en la puerta de mi casa. Mi primer pensamiento fue que el gato había sido el responsable de aquello, pero lamentablemente yo estaba equivocado. En cuanto moví aquel cuerpo hinchado e inerte de aquel enorme roedor, pude percatar que ésta estaba cocida muy burdamente por todo el estómago. Incluso podía verse un poco su interior, en donde lejos de verse lo que todo mundo esperaría encontrarse, esto parecía estar lleno de papel, listones y cabello. Era algo tan repugnante que solo me deshice de él, sin mencionar nada a nadie, y lamentablemente nunca volví a ver a mi gato. Lo que más recuerdo de aquel día, además de aquella rata, es el grito de mi ahijada, la cual había despertado con horribles y profundos arañazos en la espalda. Aquello sin duda me sobrepasó, la impotencia, la ira y el dolor de ver herida a alguien a la cual apreciaba mucho, y era tan inocente me hacía preguntarme ¿qué era lo que estaba sucediendo con mi familia, al mismo tiempo que me invadía el sentimiento de querer llegar al fondo de todo esto? Jamás he creído en cosas como brujería, mal de ojo o maldiciones, todo aquello hacía que siquiera pensarlo fuera absurdo. Sin embargo, para ese momento me sentía tan cansado, tanto física como mentalmente, que mi cabeza comenzó a barajear la idea de que aquello podría ser una posibilidad, pues después de todo que podía perder al intentarlo. Una amiga de mi esposa recomendó a una mujer la cual decía poder ayudar a detener todo lo que nos estaba pasando. Yo no estaba tan convencido, mas sin embargo, ya que no contábamos con mejores opciones, decidimos acudir a ella. No recuerdo mucho de aquella sesión, a decir verdad, no me tomó más de 5 minutos para darme cuenta de que aquella mujer no se trataba de otra cosa más que de una charlatana, la cual solo se aprovechaba de la desesperación de la gente, ya que parecía solo hablar de forma condescendiente mientras repetía los sucesos que ya le habíamos dicho con antelación. Aquello nada más hizo reafirmar mi creencia del que todas estas personas no se trataban más que de un teatro barato, los cuales cobraban mucho dinero, el cual desafortunadamente no teníamos debido a que por la falta de sueño y el agotamiento mental no había podido rendir lo suficiente en mi trabajo, por lo que había sido despedido. El sueldo de mi esposa apenas nos hacía llegar al fin de mes, ya que a pesar de que ésta ganara bien, el dinero no podía rendirnos. Pero aquello no era lo peor, ya que desde que mi hijastra despertó con aquellos rasguños, ahora era ella quien comenzaba a sufrir muchas molestias. Cosas como dolores abdominales tan intensos, que la hacían gritar por las noches, fuertes dolores de cabeza, y de la nada a ésta le sangraba la nariz sin motivo alguno, y aquello era mucho peor a las cosas que me podrían pasar a mí. Como si esto no fuera suficiente, los acontecimientos en casa no habían parado. Las plagas eran cada vez mayores, el incienso pronto dejó de ser suficiente contra aquella peste, y sin importar a cuántos doctores acudiéramos para tratar a mi niña, ninguno parecía saber qué era lo que ésta tenía. La vida comenzaba a volverse insufrible, sin duda nadie está preparado para sufrir todo aquello. Por mi mente comenzaron a pasar pensamientos, los cuales no me enorgullezco el día de hoy. Lo único que diré sobre aquello es que de no haber sido por mi esposa e hija, las cuales me hacían seguir adelante, tal vez no estaría contando yo esta historia. Sé que hubo al menos 3 meses en donde la resignación y el pesimismo se apoderaron completamente de mí. La verdad no lograba durar en ningún empleo, y mi salud tanto física como mental comenzaba a deteriorarse. Llegué al punto de no ver nada más en el espejo, más que a un cadáver andante. Para mi fortuna, un día sin pensarlo tuve respuestas. Cuando iba de vuelta a mi casa, totalmente desanimado de la vida y de todo, pude sentir la mirada fija de una mujer,
la cual estaba sentada justo frente a mí. No sé explicar con certeza qué fue lo que me ocurrió, ya que comúnmente solía mantener al margen a los extraños y jamás contar problemas personales. Sin embargo, en cuanto terminó aquella pregunta, me desmoroné por completo y comencé a llorar explicándole que todo estaba de mal en peor. Recuerdo cómo aquella mujer me tomó del hombro y como si fuera arte de magia, sentí como ésta retiraba una gran pesadez de mi cuerpo, la cual ni siquiera sabía que tenía. Esta me comentó que aquellos no eran simples eventos desafortunados, ya que desde que subí al metro, ésta pudo ver el horrible mal que traía conmigo. Me comentó que ella no podía ayudarme con aquello, pero conocía a alguien el cual se dedicaba a retirar aquel tipo de maldiciones. Dudé un poco, debido a lo de la última vez, pero después de lo que ésta hizo al tocar mi hombro, no dudé ni un poco en su palabra, por lo que al día siguiente fui con mi esposa con aquel brujo, el cual con tan solo vernos dijo que alguien quería hacernos mucho daño. Yo no podía comprender quién podría querer hacerme tanto daño como para causar tanto sufrimiento, tanto a mí como a mi familia. El hombre nos encaminó a mí y a mi esposa a una pequeña habitación, en donde hallaba un enorme altar lleno de comida, fruta y todo tipo de ofrendas. Justo en el centro de aquel altar se hallaba el busto de lo que parecía ser un charro, el cual portaba una vestimenta muy elegante. Lo miré fijamente, pensando que aquel cráneo se veía muy real. El hombre apenas se percató de aquello, y me lo confirmó como si aquello fuera lo más normal del mundo. Me preguntó si es que acaso había llevado las cosas que éste me había solicitado, lo cual había hecho. En eso saqué de mi mochila la cajetilla de cigarros, la cual me habían pedido, pero cuando estuve a punto de entregársela, el hombre me la rechazó. Me dijo que aquel no era su pago, sino que era de él. Aquello me lo dijo mientras señalaba a aquel charro. El hombre me dijo que éste solo podía ayudarnos, si es que Don Chui, como éste lo llamaba, aceptaba su ofrenda primero. Miré a mi esposa extrañado, pero como dije antes, nos hallábamos desesperados. Me dieron la instrucción de colocar uno de los cigarrillos encendidos en la boca de aquel cráneo. Al hacerlo, grande fue mi sorpresa, cuando el cigarrillo comenzó a consumirse de una manera rápida, justo frente a mis ojos. El hombre que nos acompañaba me ordenó darle otro, y repetí aquella operación 4 veces más. Según palabras de aquel hombre, lo que nosotros traíamos era algo tan fuerte, que seguramente quien haya sido el responsable, era seguro que quería vernos muertos. Aquella afirmación fue como un gran balde de agua fría para nosotros, los cuales nos preguntábamos quién sería capaz de hacernos tal atrocidad. Finalmente, aquel hombre dijo que Don Chui había aceptado ayudarnos y que no debíamos ya preocuparnos, ya que en más de 100 años, Don Chui nunca le había quedado mal a nadie. A decir verdad, no sabía si aquella promesa me tranquilizaba o inquietaba aún más. Sin perder tiempo, ese hombre nos hizo pasar a un segundo cuarto, donde luego de hacernos una limpia a cada uno, nos dio algunas indicaciones, las cuales era imprescindible que cumpliéramos al pie de la letra, pues aquellas indicaciones eran tareas bastante simples. Eran cosas como el ayunar durante 3 días, abstenernos de alimentos procesados y azucarados, dormir todos los días hasta nuestra próxima visita. Antes de medianoche, todo aquello acompañado de una muy extraña oración, la cual, para serles sinceros, no logro recordar muy bien en este momento. Sin embargo, aunque seguimos al pie de la letra todas las indicaciones y comenzamos a ver cierta mejoría en nosotros, con mi hijastra era otra historia completamente diferente. Ya que mientras nosotros parecíamos mejorar, ésta cada día se veía cada vez más débil, llegando al punto de que ésta debió ser internada en el hospital. Debido a aquello, volvimos antes de lo previsto con aquel chamán, y al explicarle lo sucedido, nos dijo que seguramente la niña había ingerido algún alimento proporcionado por el responsable de todo aquello, o podría ser que al ser ella más vulnerable, pudo haber sido quien levantó un fuerte embrujo, que iba dirigido a alguno de los dos.
Después de explicarnos esto y ver en nuestros rostros de preocupación, nos tranquilizó diciendo que cualquiera cual fuese el caso, seguro tenía solución. Nos dijo que necesitaba ver a la niña, a lo cual accedimos sin ninguna objeción. Sin embargo, al no poder salir del hospital, el chamán tuvo que ir al mismo. Los doctores se opusieron al respecto, y a decir verdad no los podía culpar por su escepticismo, ya que, de yo haber estado en su lugar en aquella situación, estoy completamente seguro de que habría actuado de la misma manera. Pero, aún así, logré convencer a los médicos de dejarnos solos con mi hijastra, lo cual finalmente no tuvieron otra opción más que aceptar. El chamán estuvo con ella mucho más tiempo del que creí, ya que en un principio intentó hacer la misma limpia que nos hizo a mi esposa y a mí. Sin embargo, esta no parecía tener ninguna clase de efecto en ella, por lo que pasó a limpiarla con huevos. Sin embargo, aquello parecía ser algo mucho peor, ya que estos se reventaban apenas tocaban el cuerpo de mi hija. Y al hacerlo estos dejaban ver que su interior era totalmente negro, al mismo tiempo que despedían un olor tan nauseabundo como el de nuestro hogar. Después de ver todo esto, el chamán dijo que aquel embrujo era muy fuerte y que sin duda no había sido un accidente que mi hijastra lo haya recibido, ya que un embrujo de aquella magnitud nada más podía hacerse luego de haber consumido en cualquier alimento tierra de panteón. Diciéndome finalmente que no cabía duda de que alguien deseaba ver a mi hijastra muerta. Al escuchar aquello sentí mi sangre arder. No podía siquiera concebir que hubiera algún ser humano tan despiadado como para querer provocar tal maldad a una niña pequeña. Para mi fortuna, el chamán logró quitar aquello que aquejaba a mi hija, la cual apenas concluyó quiso comer algo, a pesar de que llevaba días sin querer probar bocado alguno. Aún con aquellas buenas noticias, yo no podía dejar de estar molesto y es que podía a mí pasarme lo que fuera, pero meterse directamente con una niña pequeña era algo completamente repudiable para mí. Por lo que apenas tuve un momento a solas con el chamán, le pregunté si es que existía alguna manera de a quien sea responsable de lo que nos ocurría, se le fuera de vuelta. El hombre asintió y me aseguró que por un módico precio, él se encargaría de hacer que esta maldición se les regresara, y no solo eso, sino que podía asegurarme que ningún brujo sería capaz de poder ayudarles, ya que al parecer nadie deseaba meterse con Don. Y cegado completamente por la ira acepté todo lo que me propuso. Más pronto que tarde, comencé a ver grandes mejoras, tanto en la salud de todos nosotros, como en simplemente nuestra vida cotidiana. Las plagas en la casa eran ya únicamente una desagradable anécdota y había conseguido un muy buen empleo, y por primera vez, desde que aquello había comenzado, podía pensar que teníamos un futuro. Sin embargo, junto con estos cambios pude notar cómo toda mi familia también comenzaba a tener serios cambios en su vida. Todos y cada uno comenzaron a sufrir la misma suerte que yo, al mismo tiempo que mis sobrinos cayeron con la misma enfermedad que mi hija parecía haber padecido. En un principio, me negaba a creer que lo que a estos les ocurría fuera causa del trato que había hecho con el chamán. Sin embargo, mi niña confirmó todo aquello al contarme que su tío Álvaro le había dado un trozo de pastel, el cual tenía un ligero gusto a tierra, y poco a poco mis hermanos y tíos comenzaron a morir en extraños accidentes. El último de mis parientes murió la semana pasada, soy el último de la familia que queda con vida, el único que pudo sobrevivir a aquella maldición. Nunca me he sentido culpable por las decisiones que tome, estoy seguro de que si tuviera que tomar de vuelta aquella decisión, sabiendo lo que sé ahora, y estoy convencido de que no cambiaría absolutamente nada. Un plato de pozole. Crecí en un bonito y pequeño pueblito rural, el cual, a pesar de no tener el mismo acceso a todas las comodidades de la gran ciudad, yo jamás me sentí o me he sentido desafortunada por el lugar donde me tocó nacer. Estoy segura de que mi infancia fue mucho más feliz sin todo ese estrés y peligros de la ciudad. Sin embargo, cuando cumplí 15 años, era hora de pasar a la siguiente fase de mi vida estudiantil.
Mi madre murió dándome a luz, y mi padre siempre quiso que yo tuviera todas las oportunidades que él creía que mi mamá hubiese querido para mí. Eso era asistir a una preparatoria y posteriormente a la universidad, aunque ésta estuviera alejada del pueblo. Por lo que aún sin conocer la ciudad, investigó los cuartos para estudiantes en los barrios más seguros y me inscribió en la preparatoria, y él volvió al pueblo. Me dijo que siempre y cuando yo quisiera seguir estudiando, que no me importara cómo él conseguía el dinero para pagar mis estudios. Él jamás rompió esa promesa, nunca tuve miedo, sabía que si en algún momento tenía problemas, solo tendría que llamar a mi papá y él vendría por mí. Logré terminar una carrera en arquitectura y conseguí un muy buen trabajo en la ciudad. Así que el volver al pueblo, si no era por visita, día con día se veía más como una imposibilidad, por lo cual me resigné y seguí con mi vida. Un par de años después, conocí al hombre perfecto, se podría decir que me quedé enamorada de él en el preciso instante en el que lo vi, y para mi suerte, aquel amor era mutuo. Sin embargo, había un problema, su madre y su hermana me odiaban. No lo digo solamente por decir, desde el primer momento en el que me llevó a conocerlas, supe que no les caía bien. Parecía ser que el padre de mi entonces novio había muerto cuando tanto él como su hermana eran muy pequeños, y su madre le había dicho que él era el hombre de la casa. Y al parecer creían que yo venía a quitárselos, o algo por el estilo. La verdad no me importó tanto, después de todo, yo en serio amaba a mi novio. Mi papá lo aprobaba, y pues yo tenía un departamento propio, por lo cual no me veía en la necesidad de tener que ir a visitarla nunca. Tan solo 2 años después, mi novio me propuso matrimonio, y ambos nos casamos. Ni su madre ni su hermana pusieron un pie en la iglesia, y mucho menos en la fiesta. Honestamente, para mí, no me pudieron haber dado un mejor regalo de bodas. Se podría decir que nuestro matrimonio, siempre y cuando la madre y hermana de mi esposo no estuvieran presentes, estaba bastante bien. Ambos teníamos un muy buen trabajo, que nos permitía ayudar a nuestras respectivas familias. Al menos a mi punto de vista, ambos estábamos aún igual de enamorados que cuando empezamos nuestro noviazgo. En una ocasión, mi esposo tuvo la maravillosa idea de pasar la Navidad en casa de su mamá, pues de su lado había mucha familia, mientras que del mío, únicamente estaba mi papá. Al principio no quería, pero a decir verdad, mi esposo siempre estaba cancelando a su mamá, solo para evitar conflictos entre ella y yo, por lo cual terminé accediendo, con la única condición de que también traería a mi padre. Al principio la celebración pareció marchar de una manera bastante cordial, incluso parecía que a esa señora le había agradado mi padre, pues le hacía la plática y trataba de incluirlo en las conversaciones. Sin embargo, mi papá no parecía estar cómodo con ella. Yo supuse que era porque yo le había contado previamente cómo me había tratado en un pasado. Mi papá era una especie de papá oso, que odiaba a todo aquel que se metiera con sus crías, así que decidí no darle mayor importancia al asunto. Pero cuando las fiestas terminaron y llegó la hora de que papá volviera al pueblo, me dijo que esa mujer y su hija tenían el aura más oscura que había visto jamás. A decir verdad, no supe cómo tomarlo, pues papá siempre decía eso con personas que no le agradaban y a las que no quería que me acercara. Le dije que esa señora era muy extraña y algo amargada, pero no la creía capaz de hacer algo malo. Mi esposo siempre decía que su mamá podía ser un poco reservada, pero que era alguien completamente inofensiva, y por el bien de nuestro matrimonio, yo lo creía. La situación empeoró cuando organizamos una comida para anunciar que estábamos esperando un bebé. Ella y su hija se pusieron como locas y comenzaron a romper muchas cosas de mi casa, e incluso al salir rompieron una ventana. Ellas decían que ningún nieto de ella podía tener mi sangre. Yo también terminé un tanto alterada esa tarde, y le dije a mi esposo que no quería volver a ver ni a su madre, ni a su hermana de vuelta en mi casa.
Y aunque mi esposo siempre trataba de defender a su madre y hermana, en ese momento estuvo completamente de acuerdo conmigo, sabía que se habían excedido y comprendía que yo no quería volver a verlas nunca más. También me prometió ir a hablar con ellas para decirles lo que sentía, pero a decir verdad, nunca he tenido la certeza de si realmente lo hizo o solo dejó las cosas como estaban. Me duele admitirlo, pero mi esposo a menudo evitaba el conflicto. Así pasó cerca de un mes. Aquel día me encontraba con algo de malestar, y como tenía mucha paranoia por ser ese mi primer embarazo, decidí pedir permiso en mi trabajo. Pasé el día en casa. Hasta el día de hoy no tengo la menor idea del cómo esa mujer sabía que yo estaba en casa, pues llegó cerca del mediodía. Al principio, cuando me asomé por la ventana y vi quién era, la verdad pensé en no abrirle, supuse que de todas maneras podía fingir que no había nadie en casa. Sin embargo, ella gritó: «Te traje algo para que te sientas mejor». No sé por qué lo hice. Si pudiera volver el tiempo, sabiendo lo que sé ahora, sin duda no la abriría. Pero mi yo de ese tiempo fue demasiado ingenua para abrirle la puerta, no les mentiré. Mi rostro no era amigable, era solo de hostilidad, pues no la había perdonado, y quería que eso quedara claro. Sin embargo, ella entró a la casa siendo amable, fingiendo no notar mi cara de enfado, como si fuéramos las mejores amigas. Traía con ella una bolsa de manta, con una pequeña olla de peltre adentro. Entró hasta la cocina, y antes de que pudieran decirle cualquier cosa, sacó la olla de la bolsa y la abrió. Y no sé por qué, pero sentí como si tuviese la comida más deliciosa frente a mí. Nunca había olido algo tan rico. Lo más extraño de todo eso era que lo que había dentro de esa olla no era más que pozole, y la verdad nunca he sido fan de esa comida en particular. No me desagrada, pero si puedo comer otra cosa en su lugar, lo hago. Sin embargo, en ese momento, no había cosa que se me antojara más que comer un plato de ese pozole. Además, ella parecía tener una actitud completamente diferente a la que había tenido desde el minuto 1 en el que nos conocimos. Así que decidí escuchar lo que me tenía que decir. Me dijo que lo sentía y que tal vez podríamos tratar de llevarnos mejor. Al mismo tiempo que me servía un plato y me lo acercaba para que lo comiera. Le pregunté si ella no quería comer, pero me dijo que preparó bastante y ella ya había comido mucho en su casa. Por lo que en ese momento no quería. Solo se quedó ahí, mirando como yo comía, preguntándome si ya habíamos pensado en un nombre, si yo prefería que fuera niño o niña, y ese tipo de cosas. La verdad, jamás había probado pozole más rico. De hecho, no pude detenerme hasta que esa pequeña olla de peltre estuvo completamente vacía. Y cuando le dije que me daba pena no haberle dejado nada a su hijo, ella solo me respondió que eso era para mí y no para él. Y después de eso, solo se fue. La verdad, después de esa visita, realmente creí que nuestra relación iba a mejorar de ahí en adelante. Incluso se lo conté a mi esposo, quien, aún algo extrañado por el repentino cambio de su madre, se alegró por mí y por ella. Aquella noche me desperté por un horrible y persistente dolor en mi vientre, el cual me hacía gritar por el dolor. Mi esposo se levantó preocupado. Yo estaba sangrando y él me llevó al hospital enseguida, en donde me dieron la peor noticia que una madre podría recibir. Había perdido a mi bebé. No podían explicarlo, pero tuve una hemorragia tan fuerte que por poco acaba con mi vida también. Pero de alguna manera aún más inesperada, mi cuerpo logró resistir el tiempo suficiente como para estabilizarse y recibir una transfusión sanguínea. Cuando estuve despierta, la verdad, me sentía como la mujer más desdichada del universo. No me importaba haber sobrevivido si mi bebé no lo había conseguido. Sin embargo, después de esa semana, decidí que la vida debía continuar, así que aunque aún me sentía fatal, me levanté. Me di una ducha y decidí obligarme a comer un desayuno de verdad, así que comencé a preparar algo con los ingredientes que había en la casa. Pues aún no tenía la fuerza para salir,
por lo que terminé friendo unos huevos con algunas salchichas del refrigerador. Cada vez que reflexiono en eso, creo que no me llegaba el olor de la comida, pero supongo que por mi estado no le tomé la importancia que se merecía. Cuando terminé de preparar mi desayuno, lo serví en un plato y me senté en la mesa. En eso miré el plato por unos cuantos segundos, hasta que me dije que debía comenzar a comer. Así que tomé una gran cucharada y sin pensarlo 2 veces, me la metí a la boca. La comida me supo a tierra, literalmente era como si me hubiera metido un puñado de tierra a la boca, incluso la textura se sentía así, me dio tanta repulsión que lo escupí en el lavabo de la cocina. No sabía qué era lo que estaba pasando, intenté comer otras cosas, pero todo con excepción del agua, me sabía de esta manera. Cuando mi esposo llegó, le conté lo que me estaba ocurriendo, y él me acompañó a una consulta médica. Sin embargo, el doctor me dijo que no había nada malo con mis papilas gustativas y que quizás esto era producto de los eventos tan traumáticos que me habían ocurrido recientemente. Volví a mi casa, no podía creer que mi mente me estuviera jugando tan horrible pasada. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi cabello comenzó a caerse, no era un caído formal, literalmente mechones de mi cabeza se desprendían dejando calvas varias zonas. Al pasar los días me comencé a sentir muy débil cuando intentaba salir de la casa, al punto que dar un paso era una gran hazaña y no podía comer nada que no supiera o se sintiera como arena. Aun cuando me quería obligar a tragarlo, terminaba vomitándolo, era como si mi cuerpo rechazara cualquier cosa que no fuera líquida. Traté de tomar terapia en línea, pero no funcionaba. Cabe destacar que durante este tiempo, la madre de mi esposo iba a nuestra casa a ver cómo estaba e incluso ayudaba haciendo comida para su hijo y ordenando la casa. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba muy agradecida por todo lo que estaba haciendo por nosotros. Al pasar los días, los doctores no podían encontrar cuál era el problema, aunque todos podían ver lo mal que estaba. Había adelgazado tanto que no podía caminar por mi cuenta, de hecho, solo podía estar de pie por unos minutos por mi cuenta, por lo que me llevaban al médico en silla de ruedas. Una mañana mientras mi marido me ayudaba a bañarme, escupí 2 de mis muelas, algo en mí me decía que no me quedaba mucho tiempo de vida. Para ese punto, estaba resignada, y por extraño que parezca, no había relacionado el día del pozole con todo esto. Llamé a mi papá y le dije que me gustaría despedirme de él, y todo eso, le dije que no quería que viniera, pues estaba segura de que él se derrumbaría al ver a su hija, siendo un despojo de lo que en algún momento fue una mujer realizada, llena de metas y esperanzas. Sin embargo, papá no nada más no hizo caso a mi petición, sino que llegó al día siguiente con un amigo suyo. Era un chamán, que según sus propias palabras, había soñado que alguien me había hecho algo. Me preguntó si alguien que yo creyera que no le agradaba, me pudo haber dado algo de comer o algo así. Mi primera respuesta fue no, pero casi enseguida, recordé que había sido lo último que había comido, pero mi esposo dijo que eso no era posible. Así que el amigo de mi papá me hizo una limpia que duró varias horas. Pasó un huevo por todo mi cuerpo, y al abrirlo estaba absolutamente negro por dentro. Fue algo tan pesado para mí, que por un momento pensé que no lograría salir viva de eso. También a medida que las horas pasaban, el amigo de mi papá parecía mucho más cansado, e incluso los brazos le temblaban, pero me dijo que no podía parar, pues lo que me habían hecho era tan fuerte que él calculaba que me quedaban horas de vida, y probablemente no hubiese aguantado una noche más. Ya estaba muy oscuro, cuando me dijo que no podía ver exactamente quién era, pero la única manera de que yo saliera viva de eso, era haciendo que a quien sea que fuera el responsable, se le devolviera todo el mal que deseó para mí. Mi esposo, pensando firmemente que no se podía tratar de su madre, dijo que hiciera lo que sea, pues si la persona no había tenido compasión por mí, nosotros no la tendríamos por ella. El amigo de mi papá
me dijo que me recostara en la cama y después me dio algo para beber y ese algo me hizo vomitar casi enseguida y él puso una cubeta para que no salpicara todo el piso. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo, era mucho cabello, pero parecía estar empapado en sangre, con muchos coágulos. El olor era lo peor, solo puedo describirlo con que olía a muerte y desesperación, y aquel vómito no se limitó al cabello. Empecé a vomitar algo parecido a uñas humanas e insectos. Tal vez, esto que voy a decir no sea del todo cierto, y solamente fue algo que mi agotada mente imaginó por todo lo que estaba pasando. Pero, puedo jurar que recuerdo que algunos de esos insectos aún se estaban moviendo en la cubeta, como si trataran de salir de la misma. Finalmente, el amigo de mi papá me metió unas plantas a la boca y me ordenó masticarlas. Por primera vez en semanas, sentí otro sabor en mi boca que no fuera tierra, no era un sabor agradable, era como masticar alfalfa, pero en ese momento, al menos para mí, fue el mejor sabor del mundo. Tragué las hierbas como me dijo y me quedé dormida. Desperté a la mañana siguiente y el cuarto estaba impecable, como si lo de la noche anterior no hubiese pasado. Casi como si hubiese sido un milagro, yo me sentía muy bien, tenía hambre y aún parecía un esqueleto andante, pero tuve la fuerza para subir por mí misma a la silla de ruedas y desplazarme hasta la sala, en donde mi marido, mi papá y su amigo estaban dormidos. Se veían muy cansados, no tenía fuerza para preparar desayuno para todos, solo fui a la cocina y me serví un plato de cereal, el cual supo exactamente a lo que debía de saber. En eso ellos se despertaron poco después, y mi marido y mi papá no pudieron evitar llorar de la felicidad al ver mi notoria mejoría. Mi esposo tomó de inmediato su teléfono y llamó a su madre para decirle las buenas noticias. Sin embargo, la que le contestó fue su hermana, de una forma que no podía o más bien, no quería explicar. Resultaba que su mamá había muerto mientras dormía. Mi esposo lloró mucho, pero entendió quién había sido la causante de lo que me había ocurrido. Su hermana enfermó poco después, no estoy enterada al 100% de todos los detalles, pero sé que es algo crónico, que la puede tirar en cama durante semanas. Los doctores no pueden encontrar exactamente de qué se trata. Mientras tanto, mi esposo y yo cortamos toda relación con ella después del funeral de su madre. La verdad creo que él aún no la puede perdonar, supongo que nunca se imaginó que cualquiera de las dos fuese capaz de algo así. Yo tardé varios meses en recuperarme del todo y actualmente gozo de una excelente salud. Al pasar del tiempo, tuve un bebé que acaba de cumplir 1 año, pero siempre recordaré mi vivencia como una prueba de lo que existe en este mundo, lo cual no se puede explicar, pero puede hacerte mucho daño. Amarre de amor. Aunque esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino a mi madre, sin duda me vi muy involucrada en ella. Se podría decir que nací en una familia atea, mamá y papá siempre decían que las deidades, la magia, los fantasmas o cualquier tipo de entidad paranormal no eran más que patrañas. Desde pequeña, e incluso recuerdo que cuando llegábamos a ver algún espectáculo de magia callejero, pocos días después, papá se informaba, compraba lo necesario y nos enseñaba cómo hacerlo. No sabría decir si esto de no creer en la magia o dioses me afectó. Yo creo que no, sin embargo, debo admitir que cuando mi padre murió, cuando yo solo tenía 10 años, me sentí decepcionada y me atrevería a decir aterrada. Cuando una anciana me dijo que, como mi padre había renegado de Dios durante toda su vida, en el momento en el que estaba hablando conmigo, mi papá se estaba quemando en las llamas del infierno, por blasfemo. Recuerdo que lloré, más por el hecho de que pensé que mi papá estaba sufriendo en el infierno, que por el hecho de que estaba muerto. Mamá fue la que me dijo que no era verdad, me dijo que aun si algo como eso existiera, mi papá nunca pondría un pie ahí, pues él era un hombre bueno y justo.
y que según esa mitología, ese sitio era para personas malas que les hicieron daño a otros en vida, y eso me tranquilizó mucho. La muerte de papá sin duda fue un golpe muy duro para toda la familia. Yo era la mayor de 3 hijas, mis hermanas gemelas eran demasiado pequeñas en ese entonces, por lo que la peor parte nos la llevamos mamá y yo. Sin embargo, poco a poco, encontramos la manera de salir adelante, por nuestra propia cuenta. Creo que pasó cerca de 3 o 4 años, cuando mamá decidió que debía darse la oportunidad de conocer a más personas. La verdad al principio no me agradó mucho la idea, pero después de tomar terapia, acepté que no era justo esperar que mamá se quedara sola por el resto de su vida, pues no era lo que papá hubiera querido. Las parejas de mi mamá iban y venían, creo que nunca duró con ninguna, más de unos cuantos meses, por lo que jamás llegamos a conocer a ninguna del todo. O eso era hasta que él llegó a nuestras vidas. No sé si deba decir su nombre, en parte me gustaría por si alguien lo conoce, para que no se relacione con él. Pero por otra, quizás sea capaz de hacerle algo a mí o a mi familia. Mejor creo que lo dejaré como M. Verán, M. llegó a nuestras vidas cuando yo estaba a punto de cumplir mis 15 años. Papá había abierto una cuenta de ahorros desde que yo nací para esa fiesta, así que mamá me dijo que podía tener todo lo que yo quisiera ese día. Recuerdo que en aquel entonces estaba completamente enamorada de las películas de Crepúsculo y sus libros. Por lo cual le dije a mi mamá que quería que la fiesta tuviera esa temática, y mamá no tuvo ninguna objeción, así que comenzó con los preparativos de la fiesta. Cuidando cada detalle, para que fuera exactamente como yo la imaginaba, en eso, M. trabajaba en algo relacionado con la mesa de postres, o quizás era decoración, honestamente, no lo recuerdo, pero sí sé que se conocieron, en la organización de la fiesta. Recuerdo que para el día de la fiesta, mamá invitó a M. y él como regalo, me obsequió bolsos y ropa muy costosa, así como toda la saga de los libros de Crepúsculo. Me compró todo lo que mi mamá no había podido comprarme, no voy a mentir. En ese momento, esos obsequios hicieron que me agradara mucho, a pesar de ser solo la tercera vez que lo veía. Y la fiesta sin duda fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Desde ese entonces, mamá comenzó a frecuentar a M. aún más, creo que pasaron cerca de 2 meses, en los que todo parecía ser perfecto. Ya saben, como casi cualquier inicio de cualquier relación sana. Sin embargo, una tarde mi mamá volvió de una cita con él, y se veía algo triste, y me dijo que simplemente no había funcionado. Yo la comprendí, si algo admiraba de ella, era que siempre nos decía que no debíamos conformarnos con menos de lo que creíamos merecer. Considero que esa fue mi primera experiencia, viendo a alguien tan intenso, llamaba casi toda la noche, todos los días, y cuando mi mamá apagaba su teléfono y descolgaba el teléfono de la sala, nos llamaba a nuestros teléfonos míos y de mis hermanas. A veces, llegaba ebrio a la mitad de la noche y tocaba la puerta durante horas. Mi mamá salió una noche a decirle que debía parar de una buena vez, o le pondría una demanda para que no se nos volviera a acercar. Y aunque consiguió que esa noche él se fuera, a los pocos días volvió a lo mismo. Mamá, ya bastante harta de esa situación, le contestó el teléfono una noche, solo para decirle que al día siguiente, iría con el abogado para comenzar la demanda, y esta vez no fue una amenaza vacía. A la mañana siguiente, mamá salió muy temprano de la casa, para ir con el abogado antes de ir a su trabajo. La demanda sí procedió, y me parece que incluso a él le llegaron los papeles o algo así. Porque por alguna razón llegó muy furioso unos días después, diciéndole que la amaba, y quién sabe qué más. En eso se sangró la mano golpeando la pared de la casa. M. era muy volátil, se comportó de esa manera. Y más tarde de esa noche llegó a la casa con serenata, para que lo perdonara, y obviamente mi mamá no salió, por lo que eventualmente se terminó yendo. Esto pasó de una forma tan rápida, que no sé explicarla, por lo cual, solo lo diré. Mamá lo perdonó,
Fue 1 o 2 días después de la serenata, retiró los cargos, y no solo volvió con él, sino que lo llevó a vivir a nuestra casa. Algo que jamás había hecho con ninguna de sus parejas, pues nos había dicho que si eso sucedía en algún momento, lo hablaría primero con nosotras, y si alguna no estaba de acuerdo, no lo haría. Pero lo llevó de la nada y sin preguntar, nos dijo que no se había dado cuenta de cuánto lo amaba y que no podía vivir otro minuto de su vida sin él, y como ninguna de nosotras sabía qué rayos opinar sobre eso, pues simplemente nos resignamos. Solamente tuvieron que pasar unos cuantos días para odiarlo por completo, pues no quería mover un solo dedo para mantener la casa limpia, jamás lavó un plato o vaso que ocupó, algo que era una regla en la casa. Como también se acababa el agua caliente y casi enseguida que se mudó, dejó su trabajo. Así que se quedaba todo el día tirado en el sofá, mirando la televisión y devorando nuestra comida. Mi mamá parecía no darse cuenta de lo horrible que era ese hombre, siempre que cualquiera de nosotras se quejaba de que él se acababa el agua caliente o no dejaba comida para nosotras, mamá únicamente decía que ella lavaría todo lo de él, y nos decía que podíamos pedir una pizza o algo a domicilio, si es que teníamos hambre. Siempre recalcando que todo eso era fácil de arreglar, por lo que no era un problema por el cual debíamos reclamar y que estábamos exagerando. La situación se volvió aún más insoportable al pasar de los meses. La verdad, él era grosero con nosotras y actuaba como si esa fuera su casa. Si mis hermanas o yo llevábamos invitados, cuando se iba nos decía que hacíamos mucho ruido, y que no dejábamos que descansara a gusto, y que no quería que volviéramos a llevar a nadie, e incluso llegó al punto de correr a mis amigos, un día en el que yo ya le había pedido permiso a mi mamá, de invitarlos para ver una serie. Aquel día cuando mi mamá llegó a la casa, yo le dije que ya no podía seguir viviendo así, y que él debía irse. Pero mi mamá me dijo que yo no sabía lo que era estar enamorada de verdad, y que cuando yo supiera lo que era el amor verdadero, dejaría pasar algunos detalles mínimos. En eso terminamos discutiendo mucho más esa noche, pues yo le dije que cómo podría decirme eso, sabiendo que papá era 1.000.000 de veces mejor hombre que lo que él podía llegar a ser. Ella me respondió que amaba a M mucho más que cualquier cosa o persona, e incluso más de lo que había amado a mi padre. Recuerdo que terminé diciéndole a mi madre que si eso era lo que pensaba, entonces le marcaría a mi abuelo, para que mis hermanas y yo nos fuéramos a vivir con él, y entonces ella se quedaría sola, siendo feliz con ese hombre horrible. De inmediato mi mamá cambió su semblante, fue como si el miedo a perdernos la sacara de aquel trance de enamoramiento que le impedía ver las cosas tal y como eran. Esa noche mi mamá, si bien no lo corrió de la casa si habló con él, y le dijo que todos tendríamos que encontrar la manera de llevarnos mejor. Y también dijo que cuando ella nos diera permiso de traer a nuestros amigos, entonces él no podría decirles que se fueran, y nos debería dejar la televisión o la sala, si es que estábamos haciendo algún proyecto. Pienso que si tuviera que repetir todo de nuevo, tal vez me hubiese ahorrado la parte que estoy a punto de narrar. No lo sé, quizás debí tomar a mis hermanas y salir de ahí, pues un par de días después yo me había quedado despierta hasta tarde, pues debía presentar una maqueta que había dejado para el último minuto, por nada más que mi irresponsabilidad. Pienso que eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando escuché que alguien estaba rasguñando mi puerta. Se me hizo muy extraño, pues no teníamos ni perros o gatos que pudieran hacer eso, y mis hermanas tocarían a mi puerta. Estaba pensando en eso cuando los rasguños se detuvieron. Entonces alguien tocó, pregunté quién era, pero solo se escuchó otro golpeteo como respuesta. Me acerqué un poco a la puerta y volví a preguntar, pero de nuevo, solo tocaron otra vez. En eso dije el nombre de mis hermanas, y de inmediato la voz del otro lado me dijo que sí, que era una de mis hermanas y que tenía mucho miedo. Sin reflexionarlo 2 veces abrí la puerta, una de mis hermanas estaba ahí, me dijo que estaba escuchando ruidos extraños en la cocina, eso se me hizo extraño, tanto que ella tuviese miedo,
como que ella creyera escuchar ruidos extraños, pues como dije antes, éramos prácticamente ateas, por lo que no creíamos tampoco en fantasmas o eventos paranormales. Pero aún así, lucía bastante asustada, por lo que decidí acompañarla para ver el origen del ruido. Yo la verdad no escuchaba nada, y estábamos bajando las escaleras en una total oscuridad. En eso mi hermana me sujetaba de la mano, y si mi memoria me sigue siendo fiel, podría jurar que su mano estaba muy fría. A medida que bajábamos, le pregunté sobre qué clase de ruidos eran los que estaba escuchando, y solo ella lanzó una risita burlesca y apretó un poco más mi mano diciéndome: «¿No escuchas?», al mismo tiempo que comenzaba a tararear una canción que jamás había escuchado. La verdad, aquella tonada me hizo estremecer. Le dije que me soltara cuando terminamos de bajar los escalones, pero no lo hizo, solo siguió avanzando, al mismo tiempo de que enterraba sus uñas en la palma de mi mano. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, pues algo dentro mío me decía que lo que estaba sosteniendo mi mano, quién sabe por qué motivo, hacia la cocina, no era mi hermana. Comencé a tratar de zafarme, le decía que me soltara, pero ella no dejaba de tararear aquella tétrica tonada, y lanzaba una risita esporádica, como si le diera gracia el hecho de que yo creía que era capaz de liberarme de su agarre. Ahora estaba convencida de que no era mi hermana, ella no podría tener tanta fuerza, y grité sin éxito, cuando, justo antes de entrar a la cocina, intenté agarrarme de la pared de la puerta, cuando sin querer, presioné el interruptor de la luz. Y esa cosa desapareció al instante, como si fuera una sombra que solo podía existir en la oscuridad. Cuando lo recuerdo hoy en día, todo el tiempo esa cosa se había mantenido en la oscuridad. Regresé a mi habitación encendiendo todas las luces a mi paso. No entendía qué era lo que me acababa de pasar, pero estaba segura de que estaba aterrada. Una vez en mi cuarto, me revisé la mano, estaba sangrando donde esa cosa me había enterrado las uñas. Por supuesto que se lo conté a mi mamá al día siguiente, pero ella también era atea, no podía creer que un ente que cambia de formas se había convertido en una de mis hermanas y después me hubiera lastimado. Me dijo que lo más probable era que había tenido un sueño muy vivido, y tal vez me lastimé con algunas de las cosas que había usado para hacer mi maqueta. Pero yo sabía qué era, y lo que yo había visto había sido algo muy real. Y lo confirmé cuando, mientras salía de la casa con mi maqueta, me sujetó por el hombro, me lo apretó muy fuerte, y me susurró al oído con tono enfadado y amenazante: «Si te vuelves a interponer entre tu madre y yo, eso no es lo peor que te pueda pasar, ¿entendiste, mocosa?». Esas palabras me asustaron tanto, que solo asentí con la cabeza antes de salir de manera apresurada de la casa. La verdad, no me atreví a contárselo a nadie hasta mucho tiempo después. Las cosas fueron solamente empeorando a partir de ahí. Nadie lograba entender cómo una mujer tan fuerte e independiente como lo era mi madre podía estar en una relación tan tóxica. La trataba horrible, no solo le gritaba y la trataba mal en público, sino que también comenzó a engañarla. Algunas veces tomaba del propio dinero de mi mamá para invitarlas a comer. Recuerdo que en más de una ocasión llegó a llevar a otras mujeres a la casa mientras mi mamá trabajaba. Nuestra vida en la casa se estaba volviendo insoportable. Casi todo el dinero que mi mamá ganaba en su trabajo ahora era casi todo para y no importaba cuántas personas le dijera que la engañaba o que lo habían visto meter mujeres a la casa, mamá siempre decía que eran únicamente chismes del vecindario. Pues que no soportaban ver a alguien siendo una pareja tan enamorada y perfecta como lo eran ellos dos, y que solo eran envidias que no estaba dispuesta a corresponder. Además, en la casa estaba comenzando a volverse insoportable, no sé explicarlo, pero siempre que alguien entraba se sentía muy triste, o en algunos casos irritable, siempre terminábamos peleando, y aunque en varias ocasiones estuve a punto de llamar a mi abuelo, para que nos sacara de ahí de una vez por todas, algo dentro mío me decía que no podíamos abandonar a nuestra mamá ahí con él, y que si le daba un poco más de tiempo, ella entraría en razón y lo dejaría. Únicamente teníamos que aguantar
un poco más. 2 años después de esto, comenzaron a ocurrir cosas un poco extrañas en la casa. Tocaban la puerta y se iban corriendo antes de que la abriéramos, tiraban todos los vasos y platos, no era extraño encontrar el piso de la cocina lleno de vidrios o cerámica rota. Sin embargo, jamás pudimos ver quién estaba detrás de eso, pues siempre que encendíamos la luz ya no había nada. Mamá decía que nosotras dejábamos las cosas mal colocadas y por eso se caían, y lo de las puertas, bueno, también decía que éramos nosotras tratando de jugarnos una broma. A pesar de que yo creía que mi mamá era la que se daría cuenta tarde o temprano, que ese hombre era un asco, y tendría que dejarlo en cualquier momento, en lugar de eso, M fue quien se terminó hartando de ella. Él intentaba terminar la relación, pero mi mamá lloraba y se hincaba para rogarle que no se fuera de su lado, que ella realmente lo amaba y que no podía imaginar una vida en donde él no estuviera. Y por alguna razón, él siempre terminaba accediendo y quedándose en la casa un poco más de tiempo. Aunque, después de unas cuantas semanas más, volvía a intentar terminar con mi mamá y la historia se volvía a repetir. Pueden llamarme mal hija por esto y tal vez lo merezca, pero recuerdo que en aquel entonces veía a mi mamá como el ser más mediocre y patético de la historia. Después de eso lanzó un suspiro y señaló un mezquite del lado izquierdo, le dijo a mamá que la odiaba y que la única razón por la que ella pensaba sentir amor por él se encontraba enterrado en ese mezquite. Después a punta de gritos nos ordenó bajar para ir a ver. En eso las 4 bajamos, y casi de inmediato él arrancó sin saber exactamente qué hacer. Mamá caminó hasta el mezquite y vio que la tierra estaba algo suelta, por lo que comenzó a cavar. No tuvo que hacerlo mucho para toparse con algo, era una fotografía de ella, pero tenía un mechón de su cabello atado con unos listones rojos, y había 5 alfileres pinchando la fotografía. Ninguna de las 4 sabía qué rayos opinar al respecto, pero por lo que mi mamá nos contó, en el momento en el que lo tuvo entre sus manos, dejó de sentir todo lo que sentía por M. Un sentimiento de odio y culpa por habernos dejado de lado se hizo presente. Después de eso, tuvimos que caminar casi 1 hora en el sol, para encontrar un camión que nos llevara a nuestra ciudad, y jamás volvimos a ver a M. Los vecinos dicen que solo llegó, sacó una maleta y se fue. Mamá tomó mucha terapia para volver a recuperar su confianza en ella misma y poco a poco aquella experiencia solo quedó como una historia rara que ninguna de las 4 puede encontrarle una explicación lógica. La bruja del bosque. Algo que sin duda, algún recuerdo con mucho cariño sobre mi infancia, son todas aquellas excursiones las cuales mi padre planeaba con mucha antelación. Este era un hombre amable y siempre dispuesto a ayudar a quien sea que lo necesitara. Y una de las cosas que a este más disfrutaba hacer era acampar al aire libre, aquello fue un gusto el cual me heredó y por el cual estoy agradecida. Sin embargo, así como hay innumerables experiencias positivas, existe una la cual, al recordar hoy en día, me provoca incertidumbre y al mismo tiempo profundo pavor. Aquella es una experiencia la cual me recuerda lo cruel que puede llegar a ser la maldad humana, y hasta hoy en día no me atrevo a poner un pie en aquel bosque. Todo comenzó una semana antes del término de las vacaciones de verano. Mi padre me había hablado de un sitio maravilloso, el cual había estado investigando, para ir a acampar antes de volver a clases. Aquel sitio no era predestinado para acampar, pero rara vez mi padre se preocupaba por eso. Él me había hablado tanto sobre aquel bosque, lo cual me hizo idealizarlo a tal punto de que podía pasarme horas solo imaginando aquel lugar. Me hallaba sumamente emocionada, por lo que por días era de lo único que hablaba. El día en el que partimos al bosque, no podía caber en mí misma de la emoción, y sin duda aquella larga espera valió completamente la pena. Ya que al llegar al sitio, me percaté de que era mucho mejor de lo que mi padre pudo expresarme en palabras. Era casi como un paraíso, para cualquier campista.
Yo amaba la naturaleza y los animales, y para mi suerte, apenas al bajar del auto, pude ver un hermoso conejo de pelaje negro y brillante, e inmediatamente que lo vi, intenté sacar mi cámara para tomarle una fotografía, pero antes de poder hacerlo salió corriendo. Aquello me puso triste, pero mi padre me explicó que aquellas eran cosas que pasaban y que seguramente tendría oportunidad de fotografiar otro. Aquello sí logró animarme un poco, después de todo no quería que aquel momento me arruinara mi día. Por lo que ayudé a mi padre a preparar todo lo que pudiéramos necesitar antes de la noche. Aún recuerdo con añoranza aquel viaje, aquel fue uno de los mejores momentos que viví con mi padre. Había tomado muchas fotografías de animales y vegetación, sin embargo, sin importar cuánto buscara, no había logrado encontrar ningún otro conejo el cual pudiera fotografiar. Aún con aquello, aquel campamento había sido el mejor de todos hasta ese momento, de no ser por lo que ocurrió la última noche. Recuerdo despertar con ganas de ir al baño, de pequeña nunca sentí miedo a la oscuridad ni nada parecido. Por lo que, con mucho cuidado de no despertar a mi padre, salí de la tienda de campaña y una vez que terminé de hacer mis necesidades, me dispuse a volver a la tienda cuando para mi sorpresa pude observar de nuevo a aquel hermoso conejo negro, el cual se hallaba muy cerca de los restos de nuestra fogata. Agradecí tanto el haber optado por usar mi teléfono para alumbrar en lugar de la linterna de mi padre. Con sigilo entré a la cámara e intenté tomar de nuevo la fotografía, sin embargo, antes de que ésta se tomara, el conejo comenzó a moverse, ocasionando así que la fotografía saliera borrosa. Renegué de mi suerte antes de ver que el conejo se había detenido, no muy lejos de ahí. Por lo que ansiosa de conseguir aquella foto, me dispuse a seguirlo. Sin embargo, siempre que me acercaba a él, se alejaba, por lo que sin darme cuenta, me fui adentrando cada vez en la profundidad del bosque, y no me percaté de aquello hasta que finalmente logré tomar la fotografía que tanto añoraba. Mi felicidad por conseguir mi foto se vio claramente opacada en cuanto noté lo mucho que me había alejado de mi campamento. Sin embargo, mi miedo no era por estar sola en la oscuridad de aquel bosque, más bien era porque, de enterarse mi padre, a este seguramente le daría un ataque y se molestaría mucho conmigo. Hasta ese momento, siempre había presumido de tener un muy buen sentido de orientación, por lo que me tranquilicé y decidí volver por donde había venido. Sin embargo, mientras más caminaba más me daba cuenta de que tal vez había caminado más de lo que yo creía. Por un momento me pareció que solamente estaba caminando en círculos y poco a poco la desesperación comenzaba a ganar cada vez más terreno dentro de mi ser. Por un momento me imaginé a mí misma, viviendo para siempre en aquel bosque, valiéndome por mí misma, como aquellos documentales de supervivencia que tanto me gustaba ver con mi padre. En un momento decidí afrontar las consecuencias de mis actos y llamar a mi padre, sin embargo, cuando lo intenté, para mi desdicha mi celular no tenía servicio. Al ver aquello, el miedo incrementó a tal grado de que comencé a llorar. El frío había comenzado a hacerse cada vez más intenso y mientras más pasaba el tiempo, más estaba convencida de que no volvería jamás a ver a mi padre. De pronto, justo frente a mí, pude ver de vuelta a aquel conejo negro, o al menos es lo que yo pensé en ese momento. Este parecía estar mirándome fijamente y por alguna razón, aquello me irritó bastante debido a que en mi raciocinio de niña, decidí que la culpa de todo lo que me había ocurrido, había sido culpa de aquel conejo. Por lo que le arrojé una piedra para ahuyentarlo, mientras le gritaba que se largara. Aquella acción provocó que el conejo saliera corriendo, y mientras lo miraba perderse en la espesura del bosque, pude notar una luz a la distancia. Al verla me alegré bastante, debido a que supuse que aquello era mi salvación. Seguramente mi padre habría notado mi ausencia y encendido nuestra fogata, para que así yo pudiese verla a la distancia y volver al campamento. Aquello, él mismo me lo había explicado, en caso de que me llegase a perder en algún momento. Además,
aunque no fuera mi campamento, seguro que esa luz podría tratarse de otras personas, las cuales seguro podrían ayudarme. Sin embargo, lejos de lo que yo podría esperar, con lo que me topé al acercarme, no fue para nada lo que yo o nadie pudiera esperarse. No tuve que acercarme demasiado para saber que aquel resplandor no se trataba de mi campamento y mucho menos de ninguna fogata de cualquier otro campista. Aquel resplandor se trataba de cientos de velas rojas, las cuales formaban lo que parecía ser un pentagrama, y en el centro de este se hallaba una persona, la cual vestía con una túnica negra. La cual, a pesar de tener la capucha puesta y estar de espaldas, yo podía saber que esta persona se trataba de una mujer, y en cuanto me acerqué un poco más y escuché su voz pude corroborarlo. Estando aún más cerca, pude ver con mayor claridad toda aquella escena. En cada punta del pentagrama se hallaba una jaula, la cual tenía en su interior a un animal diferente. Sabía que no debía estar presenciando todo aquello, sin embargo, mi curiosidad fue mayor al miedo que aquel espectáculo me provocaba. Por lo que me quedé escondida, tras unos arbustos. Recuerdo a la perfección cómo aquella mujer tomó una de las veladoras y acercándose a la primera jaula, la cual contenía a un gato negro, y pronunció algunas palabras en un idioma desconocido para mí en aquel momento, pero ahora sé que este es latín. Sin embargo, luego de aquellas palabras, dijo algo en español, lo cual era: "Y hoy esta llama es para ti". Al mismo tiempo de que concluía aquella oración, ésta soplaba aquella veladora, extinguiendo así la llama. Mayúscula fue mi sorpresa y horror que al mismo tiempo que ésta se apagó, aquel negro felino se desvaneció dentro de su jaula. Para mí no había duda de que aquel gato había muerto. Aquella mujer repitió exactamente lo mismo, con la siguiente jaula, la cual tenía un cuervo, el que sufrió exactamente el mismo destino que el felino. Continuó con aquello hasta la última jaula, y una vez que todos los animales habían sucumbido, la mujer se hizo un corte en todo lo largo de la palma de su mano, y en eso pronunció unas cuantas palabras más en latín. Por mi parte, me hallaba muy asustada, por lo que al dar un paso atrás para de esta manera alejarme, una rama bajo mis pies se partió en dos, ocasionando que aquella mujer volteara con rapidez en donde yo me encontraba. Por lo que inmediatamente me escondí, rezando para que ella no hubiera notado mi presencia. Pasando un buen tiempo, sin notar ningún tipo de movimiento, decidí asomarme nuevamente, y para mi horror, aquella mujer no se encontraba ya en aquel pentagrama. Traté de buscarla con la mirada, pero sin importar cuánto lo intentase no logré verla. Entonces decidí nuevamente agachar la cabeza para esconderme y pensar qué hacer. Aquel no era más que un cúmulo de arrugas, su nariz era ganchuda y llena de verrugas, sus labios parecían estar hinchados y llenos de ámpulas, pero sin duda alguna, lo peor en ella se vio, en cuanto abrió la boca dejando ver así unos podridos y chuecos dientes, y un aliento fétido inundó mi nariz, al momento de que con una voz rasposa y burlona me preguntaba si yo también deseaba mi propia veladora. Aterrorizada empujé a la mujer frente a mí, y comencé a correr. Mientras lo hacía dentro de mi cabeza, podía escuchar a aquella horrible mujer reírse de mí. Por mi parte no me detuve, hasta que por obra del destino logré llegar a mi campamento. Me sentía tan agotada y confundida por todo lo acontecido, por lo que lo único que atiné a hacer fue mirar mi teléfono, el cual, para mi sorpresa, no marcaba más de unos cuantos minutos después de que había salido de la tienda de campaña. Aquello no tenía ningún tipo de sentido para mí. Estaba segura de que lo que había vivido hace apenas unos momentos había sucedido en realidad. Sin embargo, el hecho de que mi padre no hubiera notado mi ausencia y que el sol aún no se viera por ningún lado, me hicieron dudar de mi propio juicio. Por lo que aún asustada, decidí entrar de vuelta en la tienda de campaña, para así sentirme al menos un poco más protegida al estar junto con mi padre, el cual aún dormía profundamente. Me acurruqué junto a él e intenté dormir. Sin embargo, al poco rato comencé a sentir por todo mi cuerpo una muy horrible sensación de picor,
el cual empeoraba cada vez que intentaba rascarme. Sentía como si tuviera bajo mi piel 1.000.000 de hormigas, las cuales picaban todas al mismo tiempo. Mis gritos de desesperación despertaron a mi padre, al cual nunca en mi vida lo vi moverse tan rápido como aquella noche, ya que por sí solo levantó todo el campamento para de esta manera conducir hasta el hospital más cercano. Durante todo el trayecto se le vio preocupado, me preguntaba si es que algún animal ponzoñoso me había picado, a lo que yo solo podía decirle que sentía mi piel arder. En cuanto llegamos al hospital, los médicos no tenían idea de qué era lo que me ocurría. Su primer pensamiento fue que eso se trataba de algún tipo de alergia, lo cual fue descartado de inmediato, debido a que ningún medicamento para la alergia parecía funcionar, para lo que fuera que me estuviese pasando. Luego de varias horas en completo dolor, las ronchas de mi cuerpo comenzaron a desvanecerse por sí solas, al igual que el dolor. Aquello fue un gran alivio para mí y para mi padre. Sin embargo, aquello sería apenas el comienzo de nuestro martirio. Debido a que durante meses las idas y venidas al hospital eran cada vez más frecuentes, había ocasiones en las que las ronchas volvían, y cada vez lo hacían por mucho más tiempo. Sin embargo, aquellas ronchas eran de lo que menos debía preocuparme, ya que algunos días despertaba con cientos de pequeñas llagas por todo mi cuerpo, las cuales inexplicablemente desaparecían. A las pocas horas después de despertar, todos mis dientes comenzaban a ponerse débiles y algunos comenzaron a caerse. Mi salud decayó hasta un punto en el que muchas veces el tan solo levantarme de la cama era simplemente una tarea difícil y muchas veces imposible para mí. Por otro lado, yo podía notar que lo que fuera que me estuviera ocurriendo, la verdad afectaba de cierta manera a mi padre, el cual había pasado de ser el hombre más alegre y gentil que pudieras conocer, a un hombre serio y de semblante cansado todo el tiempo. Yo le había contado a mi padre lo sucedido. Sin embargo, aquel toda su vida se había presumido de ser un hombre de ciencia, el cual jamás podría creer en algo como lo que yo le relaté. Por lo que seguramente, aquello no había sido más que una pesadilla, la cual confundía con la realidad. Sin embargo, mientras más fue pasando el tiempo, sin que los médicos pudieran hallar ninguna explicación a lo que era o lo que me ocurría, inclusive el escéptico y testarudo de mi padre tuvo que aceptar que tal vez lo que yo había experimentado aquella noche en el bosque podría tratarse de algo real. Para aquel momento, los médicos habían dicho a mi padre que lo más seguro era que no viviría más de unos cuantos días, por lo que le aconsejaron que lo mejor sería llevarme a casa para pasar el tiempo que me restara junto con mis seres queridos. Aquella impotencia y desesperación por parte de mi padre fueron tales que decidió tragarse todo su orgullo y tomar el consejo de uno de sus amigos, el cual le había recomendado el nombre de una bruja, la cual se dedicaba a retirar cualquier tipo de maldiciones de magia negra. Como dije antes, aquella opción fue completamente descartada por mi padre en su momento. Sin embargo, cuando los doctores dieron sus últimas palabras, aquella idea pareció menos difícil de creer. De esta manera, fue que éste contactó a aquella mujer que su amigo le había mencionado, la cual al conocer mi historia, no dudó ni un segundo en ir a verme. Mi padre me cuenta que apenas en cuanto conoció a mi padre, le dijo que su amor hacia mí lo hacía absorber mucha de la maldad, la cual me atormentaba, por lo que procedió a darle un té, el cual según palabras de mi padre, al beberlo, sintió como si su cuerpo volviera a la vida. Fue entonces cuando la llevó conmigo. Esta apenas entró a la habitación en donde me encontraba, dijo que aquello que me hacía daño era sin duda algo horrible y maligno. En eso procedió a hacerme una limpia con diferentes tipos de hierbas, las cuales debía cambiar cada cierto tiempo, debido a que las mismas se marchitaban y ponían negras al poco tiempo de usarlas conmigo. Mientras hacía aquella limpia, recitaba algunas palabras en lo que ahora era idioma náhuatl. Recuerdo como en un momento la misma mujer pareció ponerse muy mal.
Sin embargo, esta no se detuvo en ningún momento, inclusive cuando mi padre le sugirió tomar un descanso, esta dijo que aquel ritual no podía detenerse ni siquiera un momento. Finalmente, la mujer tomó lo que parecía ser un huevo, hecho completamente de obsidiana, el cual frotó sobre mi estómago repetidas veces, mientras recitaba una y otra vez su misma oración. De pronto comencé a tener arcadas, y comencé a sentir como si algo enorme quisiera emerger dentro de mi interior. Luego de mucho tiempo, y del dolor finalmente sentí como de mi boca, comenzaba a salir una enorme bola de cabello, el cual mientras más caía, más me percataba que se trataba de cabello humano. Aquel venía acompañado con lo que parecía ser sangre, la mujer me alentaba, y repetía una y otra vez, que lo estaba haciendo muy bien, y que debía continuar así. La cantidad de cabello el cual vomité aquella noche, fue algo increíble. Pero finalmente logré sacarlo todo, y al hacerlo aún puedo jurar que mientras veía la cubeta, donde se hallaba el cabello, pude ver cómo se movía casi como si tuviera vida propia. Después de aquello, me dio un té con el cual me prometía, que con me sentiría mucho mejor por la mañana. Aquello fue verdad, ya que cuando desperté, mi cuerpo estaba libre de llagas, me sentía mejor de lo que nunca antes me había sentido, solo me percaté que toda mi ropa, mis cobijas y colchón, se hallan empapadas de una sustancia viscosa y negra la cual apestaba como a un animal muerto. Mi padre reemplazó todas las sábanas, y por su parte decidió no volver a hablar sobre el tema. Yo por otro lado, quise aprender todo lo relacionado con la magia blanca, la cual sigo practicando hasta el día de hoy. Siempre voy a estar agradecida con aquella mujer, la cual fue mi salvadora. La verdad, no sé qué hubiera sido de mí y de mi padre sin ella. Aquello me motiva a seguir aprendiendo, para que así tal vez un día yo pueda hacer lo mismo por cualquier otra persona. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.